Pero qué bueno que aunque nosotros seamos como las olas del mar, que va y viene, que se mueve de aquí para allá, al Dios al que le servimos no es así. Él es siempre fiel, Él no cambia, Él permanece exactamente como Él es desde el principio de los siglos de los siglos. Él es fiel, Él permanece fiel siempre, 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 aunque tuvo que dispersar a Israel, aunque tuvo que castigar a Israel en innumerables ocasiones, aunque tuvo que mandarle al exilio, aunque como vemos también en Isaías capítulo 6, que cuando aquel profeta tuvo esa visión de Dios, que le pregunta Dios a Isaías que ¿a quién enviará? Y el profeta dice, heme aquí. Y Dios le dice al profeta, o el profeta le pregunta al Señor, ¿y qué haré? ¿Qué es lo que debo hacer? Y él dice, ve y anúnciale al pueblo mi palabra, y déjale saber que yo lo voy a destruir y que no quedará nadie, ni una sola persona parada en esta nación, por cuanto ellos me han sido infieles. Pero nuestro Dios permanece fiel. El problema no es Dios, el problema somos los hombres. Y todo lo que nos parezca raro en materia de la obra de Dios en el mundo, no debemos ver ningún tipo de inconsistencia en Dios ni de dificultad en Dios, sino en usted y en mí, en nosotros los hombres. El pasaje que nos toca predicar es hasta un poco raro en el sentido del tema del que habla, pero es lo que tenemos que predicar. Esta tarde va a estar con nosotros el pastor José Agüero Díaz, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental en Santo Domingo. El objetivo de ese servicio es no solamente los creyentes que ni siquiera están en la casa de Dios, los que yo me imagino que son creyentes hoy, la mayoría, sino también para invitar a nuestros amigos. El objetivo básico es que invitemos a nuestros amigos para que escuchen la predicación del Evangelio, porque es un mensaje netamente evangelístico. Hasta ahora hemos tenido cierto éxito, si se quiere, en ese servicio, porque no era costumbre nuestra tenerlo, y hace como 4 meses comenzamos a tener ese servicio en la tarde, los domingos, y esperamos. Los sordos están en una reunión con el misionero de los sordos, hoy no están con nosotros por eso, ni tampoco tenemos traducción al lenguaje de señas, por esa misma razón. Ellos van a estar con nosotros esta tarde, Dios mediante. Pero sigamos orando, porque ciertamente los embates y los ataques del enemigo son feroces, y en este pueblo es algo evidente. Y algunas cosas que han pasado que no les debo contar dan fe de ese ataque infernal de la misma puerta del infierno que ha estado arremetiendo contra nuestro pueblo, y especialmente en estos últimos momentos. Pero qué bueno que están con nosotros, amados, aunque sean unos pocos. Me han dicho, no diga eso porque estás en la web. En la web tienen que saber que hoy habemos unos pocos aquí en la casa de Dios. Qué bueno que estamos congregados en su nombre para oír su palabra. Ustedes saben que nuestra costumbre en este púlpito es nada más y nada menos que predicar la palabra, no hablamos de otra cosa. Y vamos a ver en el pasaje de hoy, en algunas de las aplicaciones, lo que suele suceder cuando se predica la palabra. No es necesariamente cosas halagüeñas ni buenas. Usted puede revisar el perfil profético, el perfil de los profetas, el perfil de los hombres de Dios de la historia, y usted va a ver cuál ha sido el resultado hasta personal de ellos por haber predicado la palabra de Dios con denuedo, en verdad, con justicia. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando predicamos la palabra de Dios. Yo quiero que vaya conmigo al pasaje nuestro. Vamos a estar hablando
el perfil bíblico de un monarca versus el de un profeta de Dios. El perfil bíblico de un monarca versus el de un profeta de Dios. Y estamos en Mateo capítulo 14, versículos del 1 hasta el versículo 13, la parte A. Si puede ir conmigo allá. A los que nos ven por la web también les invitamos a conectarse con nosotros esta tarde a las 6:30, que va a estar con nosotros el pastor José Agüero Díaz, predicando la palabra de Dios mediante en la voluntad de Dios a las 6:30. Mateo capítulo 14, como la porción que continúa, por supuesto, de nuestra serie en el Evangelio de Mateo, que ya tenemos 2 años predicando del Evangelio de Mateo, y probablemente nos tome un año más el resto del capítulo. Para los que no estuvieron allá, la conferencia fue gloriosa, la conferencia por su causa, y como ya saben, yo tuve que pagar de mi bolsillo el vehículo porque los hermanos no vinieron, y tuve que decirle a la guagua que se fuera, salvo, allá habíamos como 15 o 17 personas, pero la mayoría fuimos por nuestros propios medios. Ese es me decía una hermana, pastor, porque usted no se merece una iglesia así. Yo digo, yo me merezco el infierno. No se lo dije a ella, me lo imaginé en la mente de un pronto. Yo me merezco el infierno, cualquier cosa extra, eso es muy bueno. Como decía el pastor MacArthur en uno de sus puntos en la conferencia, si usted no tiene nada, si se le acaba todo, si usted no tiene nada y tiene a Cristo, usted tiene más que todo. Alabado sea el nombre del Señor por hombres como ese, estandartes de la verdad, que me hubiera gustado que usted lo viera personalmente predicando. Quizás la única ocasión en la que lo tengamos en nuestra nación de por vida, y Steve Lobson también, que estuvo predicándonos, la primera vez que sale a Latinoamérica y fue a nuestra nación, que vino a predicar, un predicador de mucha potencia y de mucha osadía. Fue un gozo de verdad para mí personalmente estar los 3 días en aquella conferencia. Vaya conmigo al pasaje, el perfil de un monarca, el perfil bíblico de un monarca versus el de un profeta. ¿Qué dice la Biblia de los gobiernos? ¿Qué dice la Biblia de los reyes? ¿Qué dice la Biblia de los presidentes? En suma, le voy a decir, dice que son unos perversos, malvados, que abusan del poder, que abusan de la autoridad para hacer cosas atroces, infernales, aunque sean los monarcas del pueblo de Dios, como Saúl, David, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 14, verso 1. Aquí está hablando de uno de los tetrarcas o semirreyes del pueblo de Israel. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes, y esta es la parte del pasaje yo creo que nos habla, que nos da la médula de este pasaje, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Fíjense cuál era el mensaje de Juan, fíjense a quién le decía Juan y por qué razón lo metieron a la cárcel y lo que pasó después. Herodes, no te es lícito tener a esa mujer. Ese era su mensaje. Verso 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Fíjense por qué no le había matado. Temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Yo quiero que noten ese pasaje. Ponme en este plato la cabeza de ese predicador, de ese tal profeta que se llama Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció,
Pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se le diese. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Te adoramos, Cristo, porque ciertamente el mundo no era digno ni de ti ni de ninguno de tus profetas. El rey envió mensajeros a su viña y a todos los mataron. El rey envió a su hijo a su viña y le colgaron en un madero. Y el rey envió predicadores a su viña y lo rechazaron, lo quemaron, lo mataron e hicieron de todo con ellos. Y he aquí, la historia humana está plagada de la sangre de los mártires de Dios, los que fueron degollados por causa del testimonio de ellos y de la palabra del Cordero, de la palabra de Dios, como nos da fe Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y el libro de Hebreos nos deja saber que el mundo no es digno de ellos. Háblanos al corazón. Enséñanos tu palabra, Señor, porque ella es fiel y toda ella es pura, santa, sin mancha, perfecta. Agradecidos estamos de ti, Señor, porque siendo esta tierra merecedora de juicio y de ser quemada y de ser destruida, en tu longanimidad, en tu paciencia, Señor, has pasado por alto los pecados de atrás, de los tiempos de la ignorancia, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto has establecido un día en el cual juzgarás a los vivos y a los muertos, en tu manifestación y en tu reino. Señor, déjanos saber tu palabra en estos postreros días, en estos días tan malvados, en estos días tan perversos, en los que la gente y aún los que se llaman ser tu pueblo bailan en las fiestas de ellos, beben y gozan en las fiestas de ellos, se confabulan con los monarcas y los presidentes, los ponen por sus propios reyes, no queriéndote a ti en sus corazones. Háblanos al corazón en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted puede notar, y quizás acuda a algunas cosas en el fondo del pasaje, si usted pudo notar en ese pasaje que leímos, lo vamos a leer otra vez eventualmente, se nos presenta básicamente el perfil de un monarca, el perfil de un rey, cómo lucen los gobernantes, los presidentes, los reyes, los encargados de las naciones, antes, ahora y después, para que usted como creyente, si tiene algún interés en saber cuál es el consejo de Dios respecto de eso, de a cuál presidente escoger y todas esas cosas, de cómo involucrarse en la política y todo eso, este pasaje nos habla de cómo usted tiene que ser para estar con ellos. No hay que ser un experto para poder vislumbrar o ver o entender el perfil de los grupos. Por ejemplo, un jugador, alguien que es enfermo con los juegos, usted lo va a ver hablando de juegos, yendo a las tabernas a jugar, yendo a los sitios donde hay juego.
Ese es las galleras, los centros de juego de dominó, los centros de juego de esto, etcétera, etcétera. Esa es su frecuencia, de eso hablan, de lo único que saben es de eso. Los deportistas, usted los reconoce porque siempre les gusta andar con un t-shirt deportivo, pantalones deportivos, dependiendo del tipo de deporte que jueguen, etcétera, etcétera. Usted los conoce así a ellos, ¿verdad? Asimismo, es fácil reconocer el perfil de los artistas, por ejemplo, o de los pintores, de los dictadores, de los ladrones. En esta ocasión, nuestro texto se enfoca en los excesos y la intolerancia de la clase gobernante, de los que nos gobiernan, a los cuales no solamente el Señor, de los cuales no solamente el Señor habló, que vamos a leer ahorita en 1 Samuel capítulo 8, con mucho esmero y con mucha claridad, sino que también Santiago nos deja saber de ellos después en su carta, y el libro de Apocalipsis está enfocado en este tipo de gente, en los monarcas, en los reyes, en los que nos gobiernan. Por eso en una ocasión el escritor de Apocalipsis cita a las aves de rapiña del cielo y dice: vengan ahora a la gran matanza del Cordero a comer carne de presidentes, de reyes y de gobernantes. En esta ocasión nuestro texto nos habla de uno de ellos, de sus excesos. Nuestro texto nos da algunas pinceladas de la historia del rey Herodes y su corte, así como las razones por las que Herodes y su querida o amante asesinaron vilmente al hombre más grande nacido jamás en la historia humana, aunque usted no sepa nada de él, que se llamó Juan el Bautista. Así habla Cristo de él en unos capítulos atrás, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, si mal no recuerdo. El flujo de eventos, considerando el trasfondo, el relato que se nos presenta en el pasaje, es más o menos como sigue. Sucede que Herodes el tetrarca, o Herodes Antipas, apresó a Juan por causa de Herodías, es decir, Herodías, que era su sobrina, hija de Aristóbulo, su hermano, se había casado con otro tío que era hermano tanto de Aristóbulo como de Herodes, que se llamaba Felipe, lo cual es incesto, pero Herodes eventualmente se la quitó, o no sé cómo fue, parece más bien el caso contrario, que ella se enamoró mejor de Herodes y abandonó a su esposo y conquistó a su otro tío, que es este Herodes, esta zorra, como le llama Cristo en el Evangelio. Una expresión bastante ofensiva en cierto orden, y Cristo dice de él es una zorra, esa zorra Herodes. Herodías era aquella mujer y Herodes la tenía como reina, como querida, pero como esposa, como todas las cosas. Claro, él estaba casado antes y todo eso, pero dejó las que tenía, o no sé si la dejó, pero esta era aparentemente en este momento de la historia por lo menos la oficial de él, la que daba la vista pública, la que estaba en el palacio con Herodes. Herodes quería matar a Juan por entrometerse en su vida privada. No te metas en mis asuntos privados. ¿En cuáles me meto? Los públicos, entonces. ¿En cuáles nos metemos? Si el pecado es privado y público, tiene que ver contigo en tu interior y tiene que ver contigo en tu exterior. Y por eso Herodes viene donde en la misma cara, me imagino, en ocasiones frente a Herodes, y le decían: no te es lícito tener a esa mujer. Imagínense con la mujer al lado. Herodes no había matado a Juan por temor a la reacción del pueblo, dice el pasaje. Quería matarlo, pero no lo había matado por temor a la reacción del pueblo. El pasaje nos presenta una aparente contradicción, porque primero dice que Herodes quería matarlo y después dice que Herodes se entristeció cuando la niña le pidió la cabeza de Juan el Bautista en el plato. Lo que yo creo es que independientemente de todo, porque Herodes también sabía que él era un profeta, aunque quizás no lo tenía así, se entristeció por la vileza como había que matarlo, pero matarlo como quieres matarlo. Él quería matarlo, de tal manera que no sabemos si son lágrimas de cocodrilo cuando él se entristece, o ciertamente que él está considerando que es una manera muy vil de matar a alguien.
El monarca Herodes encontró ocasión para matarle la fiesta de su cumpleaños. Se emborrachó, estaban sus otros amigos monarcas allí, los principales sacerdotes, los que dirigían la clase judía, algunos de los romanos, de los poderosos romanos. Quiero dejarles saber así en breve que Herodes se había prácticamente criado en Roma y había estudiado en Roma, igual que los hijos de Herodes el Grande en su mayoría, porque este hombre era muy famoso. Herodes el Grande era muy famoso, era tan famoso casi como cualquiera de los emperadores romanos, o del único emperador en su entonces, que fue, dicho sea de paso, el primer emperador de la historia romana, que fue Augusto Julio Cayo César, o Augusto César, el emperador. Ellos coexistieron juntos. De hecho, Herodes fue gobernante de Palestina, o de la Tierra Santa, primero que Augusto César, unos 15, 20 años antes. Y el padre de Herodes había sido uno de los dirigentes también de la nación, aunque el padre no es Herodes, sino su padre. Estoy hablando del padre de este Herodes, que es Herodes el Grande. Este es Herodes Antipas. Y el padre de ese Herodes eran idumeos, eran de la región circunvecina, de la cual eran enemigos, pero él de alguna manera se introdujo en la clase política judía y comenzaron una dinastía que se llamó la dinastía de los herodianos, que duró más o menos 4 generaciones, y esta es la tercera de ella. El tetrarca finalmente ordena decapitar o mocharle la cabeza a sangre fría, por supuesto, a Juan el Bautista. Lo ordena, da un decreto: vayan, córtensela y tráiganmela en ese plato. Apresado, metido en la cárcel, decapitado y envilecido. Pusieron entonces su cuerpo, sus discípulos, sin cabeza, lo envolvieron y fueron y lo enterraron en una cueva, acorde al relato de los otros evangelios. Juan es sepultado sin cabeza por causa del evangelio de Cristo. Juan es sepultado sin cabeza por sus discípulos por causa de su fidelidad a su llamado profético. Los discípulos de Juan cuentan a Jesús el siniestro, y Jesús, entristecido, se va a un lugar apartado, me imagino, a llorar y a meditar en el asunto. Aunque ciertamente este es el contenido del relato, realmente el autor, como usted pudo ver, está haciendo uso de algo que ya era historia en el momento cuando escribe este relato, no porque lo está escribiendo después, sino porque el relato mismo refiere algo que se montó en base a una historia. Si usted se fijó en el pasaje, versículo 1 del capítulo 14 del Evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta que ya eso era historia. La decapitación de Juan en este momento ya era historia. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Por supuesto que se expandió por toda Siria y por las regiones circunvecinas, como nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 10. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Es decir, ya hace mucho que lo había matado. Y como comenta Matthew Henry, la culpa y la conciencia de haber decapitado a Juan le perseguían. Este malvado gobernante de la nación santa, dicho sea de paso, se llevó entre sus uñas a 2 hombres de cierta importancia. Uno fue Juan el Bautista, que fue nada más y nada menos que el hombre más grande de los nacidos de mujer, y el otro fue Cristo, porque él tuvo en sus manos el poder de liberarlo de la cruz, y él fue el primero que se burló de él de forma muy cínica. Se burló de Cristo, le puso una capa de reyes y le dijo: llévenselo de aquí. Es un loco. ¡Qué loco! Por lo tanto, los escritores del libro de los Hechos y en el sermón de Pedro, en el primer sermón de Pedro, tanto Herodes como Pilato son a quienes se les carga en primer lugar la culpa de la muerte de Cristo. Claro, ellos dicen por el anticipado consejo de Dios.
Ahora, ¿cuál es la suerte terrenal de los hombres de Dios? De los profetas de Dios, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. No es Juan, ni los profetas, ni Cristo los únicos que han sufrido la misma suerte y el mismo rechazo del mundo, encabezado por sus gobernantes. Si usted averigua cualquier historia, cualquier nación, cualquier país, especialmente en la era cristiana, se va a dar cuenta la furia del diablo en su trono, es decir, en el palacio, en contra de los santos de Dios. Los 3 primeros siglos de la historia cristiana se derramó tanta sangre que esa sangre daría para pintar el globo completo con sangre carmesí de mártires, que no es la de Cristo ni la de Juan. Casi no hubo ni un gobernante romano que no persiguiera con fiereza y con vileza a los santos de Dios, y las tumbas de los mártires que yacen en suelo en el mundo, pero muy especialmente debajo de la ciudad de Roma, no se puede estimar el número, pero usted puede jurar que son algunos cientos de millones de mártires. En una ocasión, creo que el tercer emperador romano, llamado Calígula, si mal no recuerdo, tercero, cuarto, no lo tengo tan presente ahora mismo, quemó la ciudad, quemó Roma, porque él quería construir una ciudad que tuviera su nombre. Y eventualmente se dieron cuenta que fue el que la quemó, y él, para librarse del pueblo, dijo: fueron los cristianos que la quemaron, y ordenó persecución contra los cristianos, y los pocos que quedaron vivos tuvieron que esconderse en cuevas. Claro, siempre hubo algunos cristianos que negociaban con el rey y se quedaban en el palacio como predicadores, como sacerdotes, siempre hubo esos, pero usted como yo sabemos que esos están en el infierno casi seguro. Esto no es, la palabra de Dios no es para ese tipo de gente. En este siniestro que acabamos de ver en nuestro pasaje por parte de Herodes el profeta a Juan, el hombre más grande de los nacidos de mujer, es el trasfondo que toma el escritor de Hebreos para atestiguar que el mundo no era digno de tales hombres y mujeres al final del capítulo 11 del libro de Hebreos. El mundo no era digno de estos hombres. Hermanos, el mundo no es digno de los santos de Dios, no es digno. Por eso nos rechazan, siempre nos rechazarán. Cualquier cosa que nosotros los creyentes hagamos para encontrar amistad en el mundo es infernal, no viene del cielo. Es que todo lo que un hijo de Dios hace es malo a los ojos del diablo y a los ojos del mundo. El Herodes de quien se nos habla aquí, mire Lucas capítulo 26 conmigo, por favor, es el mismo Herodes que hizo lo siguiente. Lucas capítulo 26, otro caso de sus excesos. 23 creo que es. Capítulo 23, versos 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir que Jesús era de Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Se quiso librar de ese problema, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, le preguntó mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
Entonces Herodes, miren quiénes le estaban acusando y a quién le estaban acusando. Verso 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y por eso se hicieron amigos él y Pilato. Dice el versículo siguiente. El mismo Herodes, que se llevó la cabeza de Juan el Bautista, es el mismo a quien le mandan a Cristo para que lo juzgue. Y él dijo, no, la tenían como un zambá a Cristo. No, tómalo tú, no, pásamelo a mí, no, llévaselo a los sacerdotes, no, eres tú, no soy yo, no, es aquel. Y al final los gobernantes se limpiaron las manos y dejaron que el pueblo decidiese. Y ya ustedes saben cuál fue la decisión del pueblo. El resto es historia. La sangre del cordero fue derramada en la cruz por todos nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo primero respecto de esto que hizo Herodes aquí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. No se sienta en la silla de los reyes, no se sienta con Herodes ni con Pilatos, no se sienta ni con Leonel ni con Hipólito, no se sienta ni con Obama ni con ninguno de esos perversos. No es solo a Juan que le ha pasado eso, es la suerte de los profetas. Cristo lo dice en Mateo capítulo 5, versículos 12 y 13, que a todos los profetas, incluyendo a Zacarías, el último de ellos, le mataron a pedrada enfrente del templo de Dios. La historia da fe de ello, vez tras vez. Recordemos a los santos desde el mismo comienzo de la vida. Eso es lo que nos cuenta la primera parte de la historia de Génesis, cuando nos habla de José, que por cierto fue un monarca, pero ya sabemos lo que pasó con él y lo que pasó después de él también. Así pasó a David en reiteradas ocasiones, y el resto de los salmistas menciona el mismo asunto. Daniel y sus compañeros fueron tratados igual, aunque eran monarcas, aunque eran reyes. Casos extraños de gente del gobierno que son netamente creyentes. Ya usted se acuerda cuál fue el trato que le dieron a ellos. Lo meten al foso de los leones, lo meten al horno de fuego, porque el rey quería congraciarse con el resto de los gobernantes. Y no era verdad que iba a perder su puesto o su pellejo por un Juan de los Palotes que se llamaba ser justo y fiel. A la hoguera, al foso de los leones. Esto mismo es lo que nos muestra el libro de Esther sobre Mardoqueo, lo que quería hacer el Amán, el sirio, si mal no recuerdo. ¿Para qué hablar de profeta Zacarías y el resto de los profetas? Y por supuesto la historia de nuestro Señor y de los apóstoles corresponden a un testimonio fiel y bíblico de la suerte de los hijos de Dios. Así aconteció al grueso de los santos en los primeros 3 siglos, como decíamos hace un momento. Vaya conmigo si usted quiere, para que usted vea que este es el relato bíblico de los creyentes. Eso es lo que le tiene que acontecer a los creyentes. Y si no le acontece naturalmente, a lo menos se le cuenta lo que pasó con Cristo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Vaya conmigo allá. Predicamos de este pasaje hace como 4 años en la iglesia, más o menos. 3 o 4 años, no me acuerdo bien. O 5, pero anda por ahí el asunto. Apocalipsis capítulo 6. Mire allí su suerte, mi suerte, la suerte de los hijos de Dios, de los que van al cielo. Capítulo 6, versículo 9. Mire cómo dice, desde el verso 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, verso 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjense qué grupo es este, para que usted vea. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y miren el versículo 11.
Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Fíjense lo que se le dio a aquel grupo de hombres y mujeres que estaban en el altar enfrente de Dios, en el cielo, en la corte celestial. Mire el capítulo 7 para que usted vea quiénes son. Verso 14. Vamos a leer desde el verso 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Mira el capítulo 20, versículo 4. Para llegar al punto que quiero traer delante de ustedes con relación a la suerte de los hombres de Dios. Capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si uno no es tonto interpretando esta revelación de Dios, se va a dar cuenta que lo que dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, y que es lo mismo, el mismo grupo de gente vestidos con ropas blancas que presenta Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 al 14. ¿Quiénes son estos? Los santos de Dios, de toda la historia. ¿Cómo los ve Dios a ellos? Como mártires. ¿Por qué? Porque es cierto que no todos los creyentes hemos muerto como mártires, una gran mayoría sí, lamentablemente, todavía al sol de hoy, todavía en pleno siglo XXI, cientos de miles cada año mueren como mártires por la causa del testimonio de Dios y del Evangelio. De hecho, nuestras naciones, de las cuales es evidente que el Espíritu de Dios se ha apartado, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Suramérica, lo vemos, eso es evidente, eso es lógico. No es así en todo el resto del mundo, pero en nuestra región es muy así el asunto. Aún entre nosotros no vemos esas persecuciones ni esos martirios, pero también vemos la clase de cristianos que tenemos. Se llaman cristianos, pero yo no sé si son cristianos. De verdad que no sé. Yo los cristianos que conozco no los conozco así en las Escrituras. ¿Cómo cuáles? Como los de esta iglesia, por ejemplo. Esta declaración en Apocalipsis, como hiciéramos notar cuando predicamos de este pasaje, no es solo de un grupito estadístico de los tiempos de la última tribulación o de la gran tribulación. El pasaje es enfático, que es una multitud grande, vestida de blanco, a quienes el Señor del cielo les llama a ellos los mártires, los degollados por causa del testimonio y de la palabra del Cordero. Y si bien es cierto que no todos hemos muerto ese martirio, a todos se nos cuenta el martirio del más grande de los grandes, que es el martirio de nuestro Señor Jesucristo, por cuyo martirio nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Fue por su sangre derramada en la cruz, cual Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que los santos recibimos ese galardón y ese don de la santidad. Es un cuadro de acontecer histórico a los hijos de Dios. Por supuesto que la inmolación de los santos es, a fin de cuentas, la inmolación de Cristo. Aquellas almas que estaban debajo del altar de Dios en la visión de Juan no eran unas pocas almas, eran los santos de la historia hasta el momento mismo de la visión. Tal lo vemos repetido en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Si alguien cree que los eventos de Apocalipsis son uno tras otro, bueno, pues como quiera se repite allá al final del libro para que veamos que es el mismo grupo. Quizás tú y yo estábamos en ese mar de testigos inmolados que veía el profeta en aquel entonces, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, como veíamos en aquella ocasión. Fíjate que fueron vestidos de vestiduras blancas, vestidos de santidad,
en otras palabras, amén, somos nadie en el mundo. Somos viles, digo yo, menospreciados de los hombres, azotado le tuvieron a él por herido, y nos es un gozo a nosotros serle fiel testigo a él de los mismos padecimientos que padeció Cristo y sus apóstoles y sus profetas y los santos de los primeros 5, 7, 10 siglos de la historia cristiana. Y aún en la época moderna los testimonios son innumerables de las atrocidades que le perpetraron a los santos de Dios o que le siguen perpetrando en toda la historia humana. Somos nadie para ellos, pero para Dios somos preciosos, porque como dice el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus mártires, de sus santos. Herodes Antipa, el tetrarca, como vemos en nuestro segundo título, si se quiere, el perfil de ellos. ¿Cómo son ellos? Fíjate que nos enfocamos primero en la suerte que le corresponde a los profetas, a los hombres de Dios. ¿Cuál suerte le corresponde? Martirio, rechazo rotundo del mundo, y cualquiera que se hace enemigo del mundo es enemigo de Dios. Y ya, y no hay otra cosa en la Biblia. No veo otro evangelio sino el evangelio del arrepentimiento para vida, y no veo otro testimonio sino el testimonio de ser hombres y mujeres de Dios apartados del mundo. Herodes el tetrarca porque después de la muerte de Herodes el Grande, el reino se había dividido en cuatro, los 4 hijos de él, y cada uno gobernaba una parte. Entonces tetrarca, Herodes era el gobernante de una sección de lo que su padre había dominado, que era prácticamente Tierra Santa y las regiones del norte de Israel, que estaban, todo el mundo estaba bajo el poder del Imperio Romano, pero a aquella sección en particular se le habían dado concesiones especiales por algunas consideraciones especiales que tuvieron con Tierra Santa, muy especialmente porque los judíos, los sacerdotes judíos eran muy políticos y sabían cómo meterse en la alta alcurnia, inclusive en Roma, y consiguieron algunas concesiones especiales. Pero este Herodes, ya le dijimos, era hijo de ese Herodes, era sobrino de Herodías y era tío de Herodías, y era hermano de Felipe, quien había sido el esposo oficial de Herodías, aunque era una relación de tío-sobrino, que es incesto a lo menos en la ley de Dios. Herodías era su sobrina, pero era una mujerzuela, era una prostituta cualquiera, solamente que vivía en el palacio. Así viven los gobernantes, de lujos y de toda clase de intrigas. Usted busca en el interior de las monarquías de cualquier país del mundo, aunque sea el país más cristiano del mundo, como le voy a mostrar de Enrique VIII de Inglaterra, aquí algunos datos breves para que usted vea que aún esa monarquía, que se consideraba la más cristiana probablemente de la historia humana, usted verá cómo vivían él y los otros reyes ingleses, su hija María la Sanguinaria, Isabel I de Inglaterra, la orgullosa, etcétera, etcétera, etcétera. Así viven ellos, de lujos y de derroche. Ellos hacen cualquier cosa por estar en esa posición, no importa las consecuencias personales y morales, ellos quieren estar allí. Leemos de Salomón que abusó de las cargas impositivas, y leemos de su hijo que abusó doblemente de las muchas cargas que Salomón por su lujuria había impuesto al pueblo, y así lo presentan los escritores bíblicos. Ellos no esconden esa verdad de Salomón. Fue un abusador.
fue un mujeriego y el hijo fue peor, y eso le costó el reino propiamente dicho. Los gobernantes tienen un mismo perfil en las Escrituras. Les voy a mostrar en breve el pasaje donde Dios nos da el perfil correcto de lo que es un gobernante cualquiera. Así que cuidado, hermanos, si usted es creyente, olvídese de esa gente. No lo siga para nada, es una estupidez, es una locura. Me da una pena y hasta una vergüenza ver a los creyentes metidos en mítines políticos y campaña por favorecer a sus familiares. Eso es el diablo en persona. Ese lugar, ahí se sienta el diablo. Inclusive en nuestra nación, si usted supiera la historia de nuestra nación, lloraría con lágrimas de sangre. Yo la conozco casi al dedillo y sé la historia de todos nuestros, por lo menos, últimos 15 gobernantes desde Santana. Y es asqueroso inclusive, y es morboso entrar en esos detalles. A ellos les interesa el lujo. La norma en la realeza han sido las intrigas, los abusos, la malversación de fondos y el uso impío del poder. Por si la historia humana tiene 7.000 años, no ha habido ni uno de ellos que no sea así. Aunque se tilde de cristiano, lo lamento, pero esa es la historia. Enrique VIII de Inglaterra es un extraordinario ejemplo de lo que suele ser el perfil de un monarca. Catalina de Aragón, la princesa de España, fue su primera esposa. Eran católicos, se le prohibía el divorcio, pero la recluyó en un convento para satisfacer su lujuria con la famosa Ana Bolena, porque le dejó de gustar Catalina, le gustó Ana Bolena, que era hermana de quien había sido su querida llamada María, pero después le gustó más la hermana y se quiso casar con ella. Después mandó a decapitar a Ana Bolena porque no la consideró digna para casarse con la tercera. Y así sucesivamente siguió hasta que el guapo pelirrojo inglés satisfizo todas sus lujurias. De hecho, como nota histórica, el primer divorcio oficial fue exactamente en los países de cultura cristiana. Y que se sepa, se convirtió en protestante para divorciarse. Es una gloria de los protestantes, de los evangélicos. Miren dónde se casó, con pompos y con millones de dólares eventualmente, en la famosa abadía de Westminster. Los que saben un poco de historia de Inglaterra y cristiana saben de lo que estoy diciendo. Asco, un asco. Estos se confabularon con los gobernantes. De hecho, quien le dio permiso a Enrique VIII para divorciarse de Catalina de Aragón fue el Consejo de Obispos de Inglaterra. Como le escribieran una carta al Papa de turno y el Papa dijo que no, porque él era más amigo de Carlos V, el papá de Catalina de Aragón, él dijo, no me puedo meter en ese lío, y rechazó la proposición de divorcio. Entonces Enrique dijo, junto con sus obispos, con los pastores de Inglaterra, claro, yo sé que hubo muchos de Dios que no hicieron eso, entonces vamos a dividirnos de la iglesia de Roma y vamos a llamarnos la iglesia anglicana, y Enrique VIII, tú eres nuestro benefactor, tú eres la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Perversos, nada más. Y así han seguido hasta el sol de hoy. Dan pena y vergüenza. Así es esto. Y siempre que el cristiano se ha confabulado, y muy especialmente con los asuntos políticos, el desastre es mayúsculo. Eso fue lo que pasó cuando en los tiempos de que el cristianismo se hizo la iglesia del Estado en tiempos del emperador Constantino. Constantino, siguiendo un supuesto sueño, una supuesta revelación que tuvo su madre de que la iglesia cristiana iba a ser la iglesia que dominaba el Estado, y lo usó como cliché político para llegar a ser el emperador romano de turno. Y el desastre, hermanos,
fue mayúsculo a partir de entonces. La Iglesia de Cristo ha sobrevivido y sobrevivirá sin alianzas ninguna con el mundo. Una vez que se alía en algún grado con el mundo, deja de ser la Iglesia de Cristo, o por lo menos comienza la decadencia para eventualmente llegar a ser la sinagoga de Satanás. Esa es la historia. En la historia usted encontrará los apellidos de los gobernantes: fulano el grande, fulano el sanguinario, fulano el malvado, fulano el cruel, fulano el recio. Difícilmente encuentre a alguien que se llame fulano el santo, fulano el humilde, fulano el piadoso, excepto aquellos que, tildados de religiosos y de vicarios de Cristo en la tierra, gran herejía, se llaman Pío I, Pío II, Pío III, Pío X, Pío qué sé yo cuánto. Ellos sí, pero esos son peores todavía, esos son más malvados. Así que la Biblia es clara mostrándonos el perfil de los gobernantes. ¿Para qué mencionarles a ustedes lo que hizo Santana, el presidente nuestro, de mediados del siglo antepasado? Se llevó entre las uñas a Duarte, por supuesto, al exilio a Venezuela, y es responsable de la muerte de los otros padres de la patria llamados Sánchez y Mella. Él es el responsable. Después vino Lilis, después vino el famoso rey de la República Dominicana, el más grande benefactor de la patria, que se llamó Rafael Leonidas Trujillo, también semianalfabeto, igual que los anteriores. Santana no sabía ni escribir, Lilis andaba por ahí, y se dice de Trujillo que había hecho un segundo grado cuando llegó a ser presidente, después de ser guardia que cuidaba la caña y filibustero. Y ya usted sabe la historia. Y después recibimos a un hombre que tenía cierta nobleza en el trono, pero ese lugar no es para nobles. Se lo llevaron a los 7 meses. Usted sabe de quién estoy hablando, el profesor Bosch. Por supuesto, con las uñas detrás de uno de los más macabros que hemos tenido en la historia de nuestro país, que se llamó el doctor Joaquín Balaguer, en cuya espalda pesan miles y miles de hombres que no murieron por la causa de Cristo, pero murieron pensando que en esa silla, en el palacio, podía sentarse alguien que regenerara la raza humana, el cual ha sido el error de toda la historia política humana y de los hombres. El que se sube ahí, ya usted sabe lo que quiere. Mire a Leonel como un ejemplo. Dinero, papeleta por un tubo para vivir como reyes. Un pobre miserable que no tenía ni en qué montarse, y no se sabe de verdad cuántos millones tiene en activos y pasivos, regado entre los familiares, entre los amigos, etcétera, etcétera. Cuando usted mira a Félix Bautista en la televisión, usted se da cuenta que él pasó hambre cuando niño, y que todavía grande pasaba hambre, pero no se sabe cuánto tiene. Pastor, ¿y por qué usted habla de eso? Esto es exactamente lo que estaban hablando Cristo y Juan, y por eso fueron al martirio. Y no nos importa ir al martirio por denunciar los excesos de aquellos que en público deberían ser ejemplo de los demás. Esa es la razón por la que el Señor lo trata con dureza. Y a los líderes religiosos de Israel, ya usted sabe, Mateo capítulo 21 al 23, cómo Cristo los trató. Les habló en términos tan duros que yo no sé cómo no lo mataron antes de los días en que lo mataron, aunque fue un par de días después de ese discurso. En fin, hermanos, ¿para qué hablar de ellos? Me ha intrigado. Conozco muchas biografías de monarcas, de los más grandes de ellos, de Julio César. La estudié, escribí incluso un artículo sobre su vida, de Alejandro Magno, de los 16 Césares romanos, de los presidentes de nuestra nación, de los presidentes de Estados Unidos. Me he leído la biografía de la mayoría de ellos, patanes. Si usted quiere, no me crea a mí, averígüelo. Aunque, se lo advierto, la historia secular esconde los excesos de ellos. No lo publica. Quienes lo publican son algunos historiadores medio boca abierta que de repente comienzan a decir algunas cosas de ellos. Así que
para concluir con esto del perfil del monarca y traer algunas aplicaciones de lo que estamos diciendo aquí, vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 8 para que usted vea qué fue lo que Dios dijo de los monarcas. ¿Qué fue lo que Dios dijo de los monarcas? ¿Cómo Dios dijo que serían ellos? Dios ya lo dijo. Y primero pasa el cielo y la tierra antes que una jota o una tilde de este libro de la ley deje de cumplirse. Así son ellos y no serán de otra manera. Y si sube alguien supuestamente cristiano a ese trono, como solía decir Peña Gómez, me contó mi suegro, que era amigo personal de él, dormía incluso en su casa en ocasiones. Peña Gómez solía decir en la mayoría de sus discursos que él no sabía lo que pasaba cuando alguien se sentaba en esa silla, porque según él, todos se corrompían. Yo no sé por qué él quería subir, pero todos se corrompían. Hermanos, lo que yo he visto en mi análisis sencillo de la historia de los monarcas es que por más nobleza que hay en el corazón de ellos, desde que se ven con esa administración, macroadministración, su corazón se le torna como el del diablo. Y hasta Satanás le queda corto en ocasiones. Mire versículo 1, eso es para consuelo suyo. No tenga la esperanza suya puesta en los hombres. No tenga la esperanza suya puesta en los partidos. Hermanos y jóvenes de Dios y gente que nos ve por la web, ellos no resolverán nunca las dificultades sociales. Este mundo va de mal en peor y ellos son la principal causa y la principal razón. Usted lo sabe, yo estoy seguro que usted lo sabe. Verso 1 de 1 Samuel capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus 2 hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo fue Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey y que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ponnos rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Señor, no queremos que nos gobierne, ponnos rey como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo daré a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales, a sus siervos.
Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a los oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Y punto. ¿Para qué comentar sobre eso? Ese es el perfil de los reyes. Bien, cerrando nuestra plática, nuestro sermón en esta mañana sobre el perfil de un gobernante, no del mundo, fíjense que yo no puse un gobernante del mundo, todos son del mundo. El perfil de un gobernante versus el de un profeta de Dios. ¿Cuál es el perfil de un gobernante? Lo que vimos. A resumidas cuentas, ellos harán lo que sea para vivir del poder y del lujo. Usted puede averiguarlo. De hecho, algo que saca a relucir con mucha brillantez la serie que dieron en History Channel sobre Roma es exactamente esta maldad de que a veces un muchacho del campo, como por ejemplo Stalin o Mao Zedong, que eran campesinos, y por alguna razón, de la manera que sea, llegan o usurpan el poder, se vuelven fieras salvajes al mismo grado de Satanás. Increíble. Por alguna razón el proverbista nos dice: no te afanes por hacerte rico, poderoso. Sé prudente y desiste. Por alguna razón, la Biblia habla de sus santos como gente de bajo perfil, del vulgo, gente que coge más lucha que un forro de catre, como decimos nosotros en nuestra. Ese es el grueso. Los cristianos somos generalmente así, con muchas dificultades. Yo no sé por qué, pero esa es la historia cristiana. Con muchos dolores, con muchas pruebas, con muchas tribulaciones. Y si bien es cierto que Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, como nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, también es ciertísimo que claramente el Señor preparó muchas pruebas y muchas tribulaciones para que sea el día a día de nosotros. Oí un sermón de MacArthur hace como 2 años más o menos, y él decía lo siguiente en ese sermón: estoy muy asustado porque tengo cierta cantidad de años que todo me florece en la vida y que no tengo ningún problema ni en mi familia ni a mi alrededor. Por lo tanto, estoy convencido que un día de esto me bajarán las rayas del cielo, porque Dios no quiere que sus siervos estén así, porque hay un peligro en ello. Hay un peligro en el ocio y en la abundancia. Por alguna razón se desvinculan de Dios. Yo lo he visto con mis ojos una y otra vez. Hermanos jóvenes que estudiamos no para ser mejores cristianos. Yo no he oído a nadie que va a la universidad para ser un mejor cristiano, sino para tener un futuro mejor. Que nuestra procura, que lo que hay en nuestro corazón al final no sea, hermanos en Cristo, las grosuras de este mundo y el disfrute de las cosas de este mundo. Déjele eso a los del mundo. Déjele las cosas del mundo, que por alguna razón este pasaje tiene que ver con el sermón que predicamos, creo, la semana antipasada. Prácticamente tienen mucho parecido, aunque son tópicos distintos y escenarios diferentes.
Porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, se hace automáticamente enemigo de Dios. Por el contrario, seamos fieles a nuestro Dios. Y aquellos de ustedes que están aquí o que nos ven, que han sido llamados a predicar la palabra de Dios, sean fieles a la palabra, seamos fieles y denunciemos los excesos de los gobernantes. Fíjense que Herodes no era cristiano. Juan no va donde él y le dice: tú eres cristiano, no te conviene tener a Herodías, tú eres un perverso, no te conviene tenerla. Y punto. Claramente él sabía lo que se jugaba, él sabía que se jugaba el pellejo. Cuando Cristo en Mateo 21 al 23 va delante de los escribas y los fariseos y los sacerdotes y el principal sacerdote, y comienza a darle ese discurso amargo diciéndole: ustedes son sepulcro blanqueado, ustedes son malvados, ustedes son los más perversos que yo he podido imaginarme de la historia. Él sabía que al final de la semana lo iban a atrapar y lo iban a llevar al madero. Y se acuerda lo que le pasó a Juan cuando los mismos sacerdotes, los mismos jefes de Israel, lo jalan aparte y le dicen: tienen que callar ese mensaje o ustedes se abstienen a la consecuencia. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Pues a las consecuencias nos abstenemos. Porque ¿cómo hemos nosotros de callar estas cosas que nosotros hemos vivido y que han sido tan ciertas entre nosotros? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue lo que le dijeron. Eran hombres de pasión, de gallardía, hombres de Dios, hombres de fe, hombres de la palabra. En una ocasión había una guarnición del ejército romano de 1000 hombres. Y llega el emperador de turno, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, está esa historia en Los Mártires de John Fox, y se entera que ellos todos eran cristianos. Y les dice: si no renuncian a su fe, los diezmaré a todos aquí mismo y ahora. Nadie les respondió palabra. Y ya ustedes saben entonces el resto de la historia. Adiós ejército, adiós guarnición romana. Los mató a todos. Y no hace mucho hablamos de John Bunyan, aquel paladín de la fe cristiana de Inglaterra. Lo que le hicieron los otros pastores de Inglaterra, los mismos pastores que eran descendientes de los pastores que divorciaron a Enrique VIII y lo casaron en la abadía de Westminster y que siguen hasta hoy. De hecho, la Iglesia de Inglaterra declaró a principios de este año que aplaudían los esfuerzos de Darwin y que se arrepentían y se avergonzaban de haber negado la teoría de la evolución. Así anda Occidente en la fe. Usted lo puede ver aquí. Como está aquí, así anda Occidente en la fe. Pero qué bueno, hermanos y hermanas, que ustedes a lo menos aparentan procurar ser fieles a Dios y están en su casa en esta mañana. Quizás no estuvieron anoche con Anthony Santo para acostarse a las 3 o a las 4 de la mañana. Casi seguro que gente que viene aquí estuvo ahí. Lo sé, yo sé todo, casi lo que pasa en las vidas de ustedes, aunque usted no me lo cuente. No sé por qué me llegan las informaciones. Ustedes no saben el dolor que me da el oír y ver en Facebook que alguien me diga las inconsistencias con la fe cristiana de muchos de aquí. Ni siquiera sé si es una iglesia a fin de cuentas, pero predicamos la palabra. Seamos fieles a Dios y no sigamos los lineamientos del mundo. Señor, te agradecemos porque es tan fiel tu palabra y tan clara, Señor.
y otras cosas que pudimos decir de el perfil de un monarca, ni siquiera lo dijimos, porque son tantas cosas que nos muestra el pasaje claramente, las razones por las que un gobernante toma una decisión tan vil y tan baja como decapitar a un santo de Dios en la cárcel por haber hecho nada, porque temían al pueblo o porque habían hecho una promesa a una prostituta y como estaban los sacerdotes enfrente de él debía cumplir su promesa y no quería quedar en la fea, como decimos vulgarmente, por no cumplir su promesa delante de aquellos escribas, fariseos, sacerdotes de Israel, que le miraron, me imagino, de reojo y le dijeron: tienes que hacer lo que tú prometiste. A ellos no le importó quién estaba preso, a ellos no le importó quién era que estaba en la cárcel, aunque ellos sabían que era un profeta, claramente, ellos no lo aceptaron como profeta, porque aquel hombre parecía un loco literalmente. Pero Señor, qué bueno que tú no nos miras como nos ven los hombres. Señor, qué bueno que tú eres distinto, Señor, que tú no eres como los hombres que nos catalogan por nuestro atuendo y nuestra manera a veces de expresarnos, etcétera, sino que tú ves el corazón. Señor, yo estoy convencido que en este pueblo ha habido voz de Dios, en este púlpito, en esta casa, Señor. Estoy seguro, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de ello, Señor. Así que, Señor, en tus manos estamos. Bendice a los que son ciertamente tus hijos y tu pueblo. Y ayúdanos a mantener nuestro compromiso contigo, que hemos dicho una y otra vez, que aunque sea solamente yo y mi familia, vendremos y serviremos a Jehová en este lugar. Perdona nuestros corazones, perdona nuestros pecados. Mira la deserción masiva de los que militaron en esta casa por algunos hasta por 8 o 10 años. Pero yo sé que tú tienes un pueblo, que tú tienes almas aquí en este pueblo a quienes salvar. Prospera nuestro servicio esta tarde, Señor, y que algunos corazones vengan rendidos a tus pies por la proclamación del Evangelio. Mira los corazones en esta mañana, si hay alguno aquí, Señor, que fue tocado por tu palabra, por tu palabra a través de los labios inmundos de este predicador. Que tu Espíritu, Señor, escuche sus ruegos y sea propicio a sus almas. Gracias, Cristo, por estar con nosotros. Gracias, Santo Espíritu, porque a pesar de que es evidente la lejanía del Espíritu de nuestra nación, vemos refrigerio y vemos ocasiones de gracia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la fe. Gracias porque nuestra victoria no está en el mundo, sino en la fe que hemos recibido de ti. En los méritos de Cristo te agradecemos. Amén.